Ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, bueno, vamos a hacer como un pequeño repaso de la parte de derivadas integrales, bueno, de derivadas simplemente, y hacer una introducción a lo que serían las derivadas parciales, que es lo que vamos a utilizar en este curso. Esta parte de derivadas parciales, ¿verdad? No, tampoco se asusten, no es nada demasiado complicado. Y ahí les voy a ir explicando un poco de qué va a tratar. ¿Ok? Acá para la clase de hoy, más que todo, como quiero hacerles algún ejemplo, explicarles un poquito la teoría, un poco diferente y cuestiones así. Entonces, sí los recomiendo que vayan un poco a lo que sería el material de la cátedra, ¿verdad? Recordar entonces que cuando ustedes entran a la parte de coordinación del laboratorio de física, aquí, dame un segundito para ver si creo que está como, ok. Cuando ustedes entran a la coordinación, ahí en semana 5 van a ver un poco lo que es la teoría de evaluación de incertidumbre y esa parte de teoría, evaluación de la incertidumbre. Esta que dice entre paréntesis, la GUM o guía para la expresión de incertidumbres de medida. eh, Esta es básicamente un manual que se utiliza a nivel mundial para trabajar todo lo relacionado con las incertidumbres de medición. Acá, entonces, vamos a tener cómo sacar incertidumbres de medidas directas. Yo les voy a hacer un ejemplo un poquito diferente. Y aquí, ejemplos resueltos sobre cálculo de incertidumbres estándar o combinada para mediciones indirectas. Acá, en esta parte, es donde vamos a necesitar lo que les estaba hablando de las derivadas parciales. Entonces, por lo menos como para que tengan una noción, aunque realmente no los vamos a poner a derivar, pero sí, ¿verdad? Para que, por aquello de que ustedes noten que hay alguna irregularidad en alguna de las fórmulas que se les da o algo así, o sepan de dónde es que salen esas fórmulas. Igualmente acá, estos son otros métodos diferentes al de derivadas parciales para calcular las incertidumbres, que es un método numérico y una cálculo de incertidumbre estándar combinada relativa para mediciones indirectas. Entonces, estos son otros dos métodos que se pueden utilizar para calcular esas incertidumbres. ¿Ok? Todos los métodos llegamos a un valor o un valor muy similar, que al redondearlo vamos a llegar siempre al mismo valor. ¿Ok? Al valor redondeado sería el mismo. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta, nosotros únicamente vamos a ver, entonces, ¿cómo es? La ley de propagación de incertidumbre. Ese es el que vamos a trabajar. ¿Ok? O ese es el que vamos a ver en la clase de hoy. Los otros les van a quedar un poco ahí alternativos para que lo puedan desarrollar. Y por acá, bueno, por acá tenemos ese documento y tenemos el documento de la ley Profe, de acá. Sí, una pregunta. ¿Las incertidumbres en el laboratorio de física son igual que en el laboratorio de química no, o son diferentes?
No, O sea, los cálculos y todo eso. acá sacamos las cosas de manera, digamos, un poco más estandarizada a nivel internacional. Hay algunas cosillas que sí son parecidas, pero hay eh, muchas de las cosas son diferentes. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ustedes lo que tenían, digamos, si tenemos aquí un matraz, ¿verdad? Acá se ve la burbuja. Entonces, ustedes reportan ese valor y dan una incertidumbre de la mitad del, ay, ¿cómo es que se llama esto? De la resolución, ¿verdad? Así es como lo hacen en, La mitad de la mínima división. correcto. La mínima división de escala, eso se llama la resolución del equipo. ¿Ya? Acá, nosotros, por ejemplo, la incertidumbre la vamos a trabajar con respecto a la desviación estándar entre la raíz del número de datos y vamos a trabajar una incertidumbre que es debido al equipo, que esa es la resolución entre 2 raíz de 3 o entre raíz de 3, dependiendo si es analógico o digital, que es la forma en que se trabaja a nivel, digamos, a nivel de calle. Ujú. Compañero. Entonces sí es un poco diferente. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Ok. El tipo de derivadas que me interesa a mí que trabajemos son un toque. Primero para quitar esto y poner el chat y los participantes por si les tengo que preguntar algo. Ok, nosotros, el tipo de funciones que me interesa que ustedes sepan derivar va a ser de la forma 7x4 menos 2x2 o 2x3 más x a la 2 menos 17. ¿Ok? Son ese tipo de funciones. Los que apenas están viendo derivadas, que pusieron que no, ¿sí saben derivar ese tipo de funciones? ¿O no? En mi caso, sí, profe. Mm, Ok, entonces es este tipo de funciones y una función g, digamos, de la forma 7x2 menos 3x por x a la menos 5. Voy a ponerlo así. Entre x a la 5. ¿Ok? Entonces, con esos dos ejemplitos, les voy a explicar un poco cómo se deriva. Entonces, acá vamos a tener, digamos, algunas reglas de derivación. Primero, a ustedes en cálculo siempre les dicen que la derivada de f sería f', ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ¿alguna vez lo han visto de esta otra manera? Derivada de f con respecto a x.
También, en mi caso. En su caso, sí. Muchos otros no. ¿O sí? Ok, acá en física a mí me gusta más utilizar este tipo de notación y se van a dar cuenta la utilidad que tiene esa notación. Ok, aquí vamos a decir entonces que yo estoy derivando a f, a mi función, yo la estoy derivando con respecto a la variable x. Porque yo puedo tener una función que dependa de x, que dependa del tiempo, dependa de la masa o dependa de muchas variables diferentes. Entonces, cada derivada yo voy a indicar quién es el que con el que estoy derivando. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. No es porque me gusta escribir más, sino porque nos va a servir de esa manera. Entonces, la derivada de una constante con respecto a x o con respecto a una variable, ¿cuánto da? Compañeros, 0. ¿Qué pasa si nosotros derivamos una constante por un x a la n? ¿Cuál es la regla de derivación? Si mal no recuerdo, dejamos la constante y derivamos la x. Entonces queda c por n por x a la n. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la constante por el exponente y al exponente le vamos a restar 1. Excelente. Ahora, ¿qué pasa si yo derivo la suma de dos funciones? Una función f y una función g con respecto a x. ¿Qué pasa ahí? Ambas se derivan por aparte, ¿no? Se derivan por aparte. Derivo la primera con respecto a x y le sumo la derivada de la segunda con respecto a x. Entonces esas son dos de las formulitas que vamos a utilizar. Tres de las formulitas y la cuarta va a ser la derivada del producto. Sería de una función multiplicada por otra función. ¿Cómo era esa regla? Compañeros, a ver si se acuerdan. Ok. Derivo la primera función y la multiplico por la segunda función sin derivar. Y a eso le voy a multiplicar, le voy a sumar la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Se acuerdan de eso? Profe, disculpe, pero ahí no se puede ver bien. Al menos yo no puedo ver bien la última parte. Ahí ya se puede ver mejor. ¿O no? No, sería como bajar la pantalla tal vez. Ok. No, es que eso estaba haciendo, estaba subiendo la pantalla. Entonces voy a escribirle por acá. La derivada del producto de una función por otra función con respecto a x va a ser igual a, agarro la primera
función y la derivo. ¿Ok? Y multiplico eso por la segunda sin derivar. Ahí sí se ve mejor. Sí. Y a eso le voy a sumar la primera función sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda función. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Hay otra que es la regla de la división, pero la regla de la división podemos combinarla con esta regla de multiplicación. Para lo que queremos en el curso, nos vale bien. Ok, entonces vamos a empezar a hacer algunas derivadas, como para que ustedes entiendan un poco el tejimaneje de esto. Entonces, si yo quiero sacar la derivada de la función f con respecto a x, ¿cómo sería en este caso? Vean que aquí tenemos 4 funciones sumadas, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, aplicamos la tercera regla. Sería derivarlas por separado. Ahí después vamos a ir haciendo combinaciones de esas cosas. También existe una regla de la cadena que es bastante importante, pero para cuestiones del curso no lo vamos a necesitar tan así. Y voy a dejar entonces para los profesores de cálculo que les expliquen mejor. Entonces, agarro la primera parte, que sería esta de acá. Y vean que es de esta forma, de la forma de una constante por x a la n. Entonces, lo que hago es multiplicar los exponentes por el número. Entonces, 7 por 4. Y al exponente le resto 1. Antes tenía 4, ahora voy a tener 3. ¿Ok? Vamos con el segundo. Sería menos 2 por 3. ¿Y al exponente qué le voy a hacer? Resta 1. Entonces quedaría x a la 2. 2. Más. Acuérdense que aquí siempre hay un 1 imaginario. Entonces sería 1 por 2, 2 x a la 1. Y cuando derivo una constante, ¿cuánto me da? Compañeros, compañeras. 0, profe. 0, correcto. Por lo tanto, este 0 lo puedo eliminar. Un exponente 1. No es necesario que aparezca el 1. 7 por 4 da 28. Y aquí 2 por 3 me daría menos 6. ¿Está claro? Compañeros. Sí, profe. Compañeras. Ahora sí. Sí. Entonces, esa va a ser la derivada de la función f. Ahora, como no hemos visto la regla de la división, vean que esa función g yo la puedo poner
puedo mandar ese X a la 5, lo puedo mandar a multiplicar, ¿verdad? Compañeros. Nada más que le pongo un exponente negativo. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe, ya listo. Listo, entonces por eso es por lo que les digo que con esta nos basta más que suficiente para lo que vamos a hacer. Entonces, si yo quiero derivar la función g con respecto a x, hacemos lo mismo. Cuando yo multiplico dos funciones, entonces, vean que aquí yo identifico dos funciones diferentes. Esta es una y esta es la otra. ¿Me siguen? Entonces, quiero que me digan ustedes cuánto me da la derivada del paréntesis. La derivada de ese paréntesis, ¿cuánto sería? 14x menos 3. Excelente. 14x menos 3. Esa sería la derivada del primero y lo multiplico por el segundo sin derivar. Y a eso le sumo el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada de x a la menos 5? Sería 1 por menos 5 menos 5. ¿Cierto? Compañeros. Sí, Sí. ¿Y x a la qué me quedaría? menos 6. A la menos 6, porque le tengo que restar 1. Menos 5 menos 1 da menos 6. Y esa sería la derivada de la función g. ¿Qué les parece esto? Compañeros, compañeras. Ahora sí ya todo está muchísimo más claro, profe. Sí, no Sí. está tan difícil eso de derivar. No, ahora no. Ok. Entonces, es nada más como ir aplicando esas reglas que les puse ahí. Ahora bien, esto ya viene para todos. Muchas veces nosotros tenemos una función que depende de varias variables. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver, no sé, digamos el torque, para usar una fórmula diferente. El torque es la distancia por la fuerza. Y la fuerza la puedo ver como masa por aceleración. Y la aceleración yo la puedo ver como velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Entonces yo puedo ver el torque como R por M por velocidad final entre tiempo. Entonces, menos R por M por velocidad inicial entre tiempo. ¿Ok? Esa puede ser una fórmula. Y velocidad inicial, no sé, para agregar otra variable ahí, yo la podría ver
como una pequeña distancia entre tiempo. Ok, entre otro tiempo. Entonces, supongamos que tenemos esta fórmula, ¿verdad? Aunque ahí no esté tan acorde porque este tiempo serían dos tiempos diferentes, pero no sé. Quiero verla de esta manera. Oh, venga. Voy a sacarlo de esta manera como R por M por D entre T cuadrado. Nada más. ¿Ok? Vamos a suponer una cuestión así. Que lo que tenemos es una aceleración centrípeta, entonces lo podríamos ver de esa manera. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Para ponerles una función ahí más o menos. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son las diferentes variables. Vean que aquí vamos a tener variables de una posición, de otra posición diferente, de una masa y variable de tiempo. Esas son las 4 variables con las que nosotros contamos. ¿Me siguen hasta acá? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces, una cuestión que se llama la derivada parcial del torque con respecto, vamos a empezar a utilizar las diferentes variables. Entonces, por ejemplo, con respecto al radio. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Una derivada parcial, lo que me indica es que con respecto al que yo esté derivando, esa es la única que yo voy a considerar como si fuera una variable. Todo lo que no sea R, en este caso, se considera una constante. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Voy a hacerla aún más simple. Voy a poner aquí R cuadrado. Y esta entonces sería mi función. ¿Ok? En este caso solamente vamos a tener 3 variables. R, M y T. Pero cuando yo esté derivando con respecto a una de esas variables, todo lo que no sea R se considera constante. Entonces, acá también para quitar ese denominador, entonces yo lo voy a poner aquí a la minutos para que sea más fácil derivar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, lo que no sea R es constante. Por lo tanto, si yo derivo esto con respecto a R, ¿cómo sería esa derivada? Compañeros. Sería, coloco la constante, lo que no es R es constante. Por, ¿cuál es la derivada de R al cuadrado? Compañeros, compañeras. 2R, profe. 2R. Excelente.
Ahora, si ustedes quieren hacer la derivada parcial de tau con respecto a la masa, ¿cuál sería esa derivada parcial? Compañeros, compañeras. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál sería la derivada parcial de esta función, pero con respecto a m? Tomando m como la variable, ¿ah? M es la única variable, correcto. Sería como menos 2m t a la menos 3. ¿Por qué menos 2m te da la menos 3? Porque, bueno, no, me equivoqué. Ese t es entonces una constante, solo sería m. Correcto. M es la única variable. Entonces de ahí, ese t, como es una constante, quedaría 0. Multiplicado por 2r, que sería otra constante, sería también 0. No, creo que se está confundiendo. Probablemente. Profe, no es R. Acuérdense, vamos aquí. La fórmula es multiplico la constante por el exponente. ¿Cierto? Y al exponente le resto 1. ¿Quién me hablaba? Abraham era. ¿O quién fue el que me estaba hablando? Yo, profe, pero Bueno. no era como yo lo estaba diciendo. Entonces, ajá. M es mi única variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pongo la constante. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Qué exponente tiene M? 1. Y si le quito 1 al exponente, ¿qué me quedaría? Compañeros, compañeras. 0. M a la 0, correcto. ¿Y todo número elevado a la 0? Es 1. Es 1. Entonces, la derivada parcial con respecto a M sería R por T a la menos 2. ¿Me van entendiendo? Compañeros, compañeras. ¿O no? Sí, profe. Ahora sí. Sí, profe. Sí. Ok, y si yo lo derivo con respecto al tiempo, ¿quién sería eso? ¿Cuánto sería esa derivada? Compañeros, compañeras. Háganlo ustedes por ahí. Profe, sería R a la 2, M por menos 2T. No, por menos 2T a la menos 3. Excelente.
A todos les quedó así. Sí, profe. Sí, seguros. Los demás. Me imagino que los que ya llevaron cálculo lo ven súper simple. Porque ya tuvieron que quebrarse la cabeza con eso. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda de eso de derivadas parciales? Compañeros, compañeras. ¿Alguna duda aquí? Oh, ok. Entonces, básicamente, eso de las derivadas parciales, nosotros lo vamos a utilizar para cuando calculemos incertidumbres de medidas indirectas. Ahora más adelante en la clase les voy a explicar al respecto. Por el momento, voy a ir a este documento de acá como para hacerles un poco los resúmenes de las cosas. Por aquí aparece una cosa que se llama mensurando en este documento. ¿Qué creen ustedes que sea el mensurando? La medida. ¿La medida de qué? Tal vez de lo que estemos midiendo. Correcto. El objeto a medir es el mensurando. Por ejemplo, si yo estoy midiendo una longitud, ese es el mensurando. O si estoy midiendo un tiempo, o si estoy midiendo una masa, la masa o la longitud es el mensurando del que estamos hablando. Sí. Bueno, aquí les hablan un poco de la GUM y de la JCGM, que son un poco las guías para tomar ese tipo de incertidumbres o para explicarnos un poco de qué tratan todo este arte o toda esta ciencia de medir. ¿Ok? Entonces, digamos que ustedes están midiendo algo, no sé, tengo acá una mesa y ustedes quieren medir la mesa. Entonces, agarran y miden esta longitud de acá. Y les da, qué sé yo, cuando lo miden una vez con una cinta métrica, les da 43,7 centímetros. ¿Ok? Entonces la longitud en centímetros sería 43,7 la primera vez. La segunda vez les da 42,5. La siguiente les da 44,1. La siguiente les da 43,6 y la siguiente les da 43,1. Estas son las diferentes mediciones que ustedes hacen. Entonces, si les dan esos valores, ¿cuál reportarían ustedes como la medida de esa longitud? Compañeros, compañeras.
¿Cuál reportan ustedes como la medida de esa longitud? En el promedio, tal vez. El promedio. Entonces vamos a tener que sacar el promedio y vamos a decir, ok, una medición como tal no es un simple número, sino en realidad va a ser un rango de valores. Digamos, aquí tenemos los números y este promedio es el valor. Por acá vamos a tener diferentes medidas, por acá vamos a tener otras medidas. ¿Ok? Entonces, el promedio de todos es el valor real. Pero ese promedio no nos dice qué tanto están, sino yo le voy a sumar y restar un pequeño pedacito a ese promedio para indicar ese valor. Ese pequeño pedacito, como decía ahora con el compañero, cuando usted tiene una pipeta o usted tiene algo, usted ve aquí el valor, pero entonces para medirlo usted agarra este más un pedacito menos un pedacito. Ese es el rango de medidas o esa es la medición que estamos haciendo. Un rango. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a decir es que el valor promedio es el que está en el centro y le vamos a sumar un pedacito que le vamos a llamar incertidumbre. O le vamos a restar esa misma incertidumbre para decir, ok, aquí en algún punto de este intervalo está la medida correcta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que me puede generar esta duda o esta incertidumbre que estoy dando? ¿A qué se puede deber esa duda cuando yo mido? ¿Qué factores nos podrían afectar ahí para ver esa duda? Diego, ¿Podría repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es? ¿qué, ¿Por qué? qué factores podría yo tener dudas cuando estoy midiendo algo? Por el instrumento de medición. Ok, entonces tenemos por el instrumento. Esa incertidumbre por el instrumento se llama incertidumbre tipo B. Y es muy parecido a lo que hacían en química. Va a ser la resolución del equipo entre 2 raíz de 3. Ok, este 2 raíz de 3, el raíz de 3 proviene de una distribución de probabilidad que existe y puede cambiar el raíz de 3, digamos, si es una distribución rectangular, si es una distribución triangular, etcétera, etcétera. Para nosotros en el laboratorio no nos vamos a meter tanto en el tema, sino simplemente vamos a decir es raíz de 3, por ser una distribución rectangular. Ok, el 2, este proviene de que sabemos que como tomamos la mitad de la medida, puede ser la mitad para arriba o la mitad para abajo. Que en el mismo ejemplo que había dicho el compañero. Y lo otro, ya entonces de ahí lo vamos a tener en cuenta. Pero esto, siempre la incertidumbre, lo mejor es tirar para arriba y no para abajo. ¿Verdad? Entre más
grande haga yo ese rango, más seguro voy a estar de que ahí esté ese valor. Entonces, cuando yo tengo un instrumento digital, la incertidumbre tipo B o la incertidumbre del instrumento, yo lo voy a decir que es la resolución entre raíz de 3, si es digital. Si es analógico, entre 2 raíz de 3. ¿Saben cuál es la diferencia entre analógico y digital? ¿Alguien por ahí? El analógico usa un sistema solamente, que es solo mecánico, digamos, y el digital usa de eso y no sé cómo se puede decir, una computadora tal vez. Ok, correcto. Entonces, el analógico siempre va a tener una escala con el que estoy midiendo. Lo mínimo que mida esa escala, eso es lo que vamos a llamar resolución, el delta A. Mientras que el digital, lo que voy a tener siempre es una pantallita con los números. Entonces, si yo tengo 23,1, lo mínimo que va a medir va a ser 0,1 centímetros, segundos o lo que sea. Ok, eso es un poco la diferencia entre el analógico y digital. Ahora, ¿qué otra cosa me puede causar esa confusión en esa medición? ¿Qué pasa con los datos? ¿Son todos iguales? Compañeros, compañeras. ¿Todos los datos son iguales? No. No. Entonces, como todos los datos no son iguales, voy a tener, por la repetibilidad de los datos, voy a tener una incertidumbre. Y esa incertidumbre tipo A, que ustedes conocen un poco al respecto. Vamos a usar la desviación estándar y eso lo vamos a dividir entre la raíz del número de datos. De esa manera reportamos entonces la incertidumbre tipo A. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, Sí, profe. ¿no? Sí. Ok, igual podemos tener otro tipo de incertidumbres. Por ejemplo, la incertidumbre debido a la temperatura. Cuando yo estoy midiendo con una regla de metal, dependiendo del metal, ese se va a expandir o se va a encoger. Igual el objeto que yo estoy midiendo también se va a expandir o se va a encoger. Entonces, esa diferencia de temperatura puede ser otro factor. El factor humano, la persona que lo está midiendo, también me va a generar incertidumbres. Y así sucesivamente puedo sacar entonces incertidumbres de todo lo que está afectando mi medida. Para cuestiones de laboratorio, nosotros solamente vamos a tomar en cuenta lo que es la incertidumbre. Yo prefiero no llamarle tipo A o tipo B. Esta yo digo es la incertidumbre debido a las repeticiones o a la reproducibilidad del equipo. Y esta yo le llamo que es la incertidumbre debido al instrumento que estoy utilizando. ¿Ok? Si ustedes quieren llamarle tipo A o tipo B, no tengo problema. Y si le quieren llamar de reproducibilidad o del instrumento, tampoco tengo problema. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, no, profe. más o menos. Todo claro. Todo claro. Entonces, yo voy a expresar mi resultado como
el valor promedio más menos la incertidumbre. Pero este más menos la incertidumbre, ¿cuál de las dos represento? O de las 3 o de las 5 que encontré. Si tengo temperatura, si tengo de la persona que lo está midiendo y si tengo un montón de cosas, cuál de todas es la que expreso? Compañeros, compañeros. La combinada. Correcto. Va a ser una que voy a hacer con todas esas expresiones de incertidumbre. Entonces la incertidumbre total va a ser la raíz cuadrada de la suma de esas incertidumbres individuales. ¿Qué les parece? Compañeros, compañeras. ¿Está claro? ¿Hay dudas? ¿Cómo vamos con esto? Está claro, profe. Bien, profe. ¿Está claro? Ok, entonces, bueno, aquí, esto lo voy a borrar. ¿Qué voy a decir entonces? Bueno, las longitudes que dimos fueron 43.7, 42.5, 44.1, 43.6 y 43.1. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Es que se me cortó. No, lo que estaba era apuntando los valores de longitud que habíamos dado. ¿Ya? Ok, gracias. Ujú. Y entonces vamos a sacar aquí un poco todas las incertidumbres al respecto. Entonces vamos a tener una resolución del equipo de 0,1 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir que el promedio lo vamos a sacar igual el promedio de estos datos. ¿Ok? Entonces sacamos el promedio de los datos. ¿Qué otra cosa tenemos que sacar? Desviación estándar. Ok. Entonces vamos a sacar la desviación estándar muestral. Porque vean que estos son muestras. Entonces selecciono los datos. Vean que no tengo que seleccionar el promedio. Y ahora sí, ya que tenemos eso y tenemos la resolución, entonces, ¿cuál es la incertidumbre debido al instrumento? ¿Cuál es la incertidumbre debido al instrumento? La desviación estándar entre 2 raíz de 3. No, debido al instrumento. Es la medida final menos la inicial. No, sería la resolución del equipo. Ay, sí, es cierto. ¿Ok? Entre 2 raíz de 3, dijo. 2, por raíz de 3. ¿Ok? Esa es la incertidumbre debido al instrumento. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre
debido a la resolución del equipo. Compañeros, compañeras. Ahora sí sería con la desviación. Y esa sería entonces, Desviación estándar entre 2 raíz de 3. sabe que algo me cambió en el teclado. Entonces, a la desviación estándar entre, no, la raíz del número de datos. ¿Ok? Entonces, ese número de datos voy a dejarlo fijo. Y esa sería entonces la incertidumbre debido a la resolución. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre total? Sería la raíz de la incertidumbre del instrumento elevado al cuadrado más la incertidumbre de la resolución elevado al cuadrado. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí, ¿está claro esto? Entonces aquí ven que estos dos valores son diferentes. Ahora, dato importante. ¿Cómo vamos a presentar ese valor? ¿Cómo vamos a presentar el valor? Compañeros, compañeras. Con 2 cifras significativas. Ok. En realidad, para presentar cualquier valor, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a fijarnos en la resolución total. En la calle, en la mayoría de los centros donde ustedes quieren sacar esos valores, la gente se los presenta con 2 cifras significativas. Para cuestiones del laboratorio, nosotros lo vamos a dar con una cifra significativa. La incertidumbre. ¿Me siguen? Compañeros. ¿Ah? Sí, profe, sí lo seguimos. Ok, entonces, como esta la doy con una cifra significativa, yo lo que voy a decir entonces es, bueno, toda la tabla yo la voy a presentar con la misma cantidad de decimales. ¿Ok? Y de esa manera entonces vamos a manejar lo que serían la incertidumbre de la medición. Por lo tanto, cuando ustedes van a reportar un valor, yo voy a decir entonces que la longitud va a ser de 43,4, ok, entre paréntesis, más menos 0,3 centímetros. ¿Ok? O 43,4 centímetros más menos 0,3 centímetros. Yo pongo el paréntesis para escribir solamente una vez las unidades. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe.
Ok, igual yo puedo sacarlo de manera porcentual. Para sacar el porcentaje, yo divido 0,3 entre 43,4 y eso me da, y eso lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso? Eso me estaría dando 0,69%. Entonces yo puedo decir más o menos un 0,69%. ¿Ok? Que aquí, por ejemplo, en este documento, vean aquí empiezan a sacar todas las incertidumbres, que sacan la incertidumbre total, y entonces están expresando aquí el resultado. Aquí el resultado lo están expresando de forma porcentual. Profe, y siempre, digamos, en estos casos es necesario expresarlo así. No, con que me lo expresen así, más que Ok. suficiente. Eso es lo que quiero. Sí, Ya queda nuestra elección cuál usar. sí, si ustedes lo ponen así, yo no se los pongo malo. Pero igual, digamos, ¿cuánto es 0,003 entre 4,999 por 100? ¿Cuánto les da eso? Eso da 0,06%. ¿Vieron? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok. Ahora les tengo que explicar la incertidumbre estándar combinada, pero ya sé que ya están un poco agotados porque sí les di bastante materia. Entonces, tengamos un receso de 10 minutos y volvemos para explicarles todo eso. ¿Les parece? Está bien, profe. Ok, nos vemos en 10 Parece, profe. minutos. Ujú. Ok, entonces, compañeros, compañeras, continuamos. Bueno, ya vieron cómo vamos a sacar la incertidumbre de varias medidas directas. O sea, cuando yo mido de una manera directa las cosas, entonces puedo obtener esta incertidumbre. Ahora bien, ¿qué sucede si yo lo que tengo es una función y de ahí es de donde obtengo entonces las cosas? Por ejemplo, ustedes para lo que me tenían que entregar, ustedes les quedaba una ecuación de la forma A igual, la aceleración igual a 2 por x menos x sub 0 menos velocidad inicial por el tiempo, ¿cierto? Entre tiempo al cuadrado. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan de esa? Sí, profe. Sí.
Ok, entonces vamos a ver quiénes son las variables o cuántas variables tienen ustedes ahí. ¿Diferentes? ¿Cuántas variables tienen? 3. Ah, bueno, 3. en términos de X, Y y T, profe, es un T. Ajá, pero esas dos X son exactamente el mismo valor. No, son diferentes. Entonces, al ser diferentes, vamos a tener dos incertidumbres o vamos a tener dos variables que las vamos a usar diferentes. Por lo tanto, voy a tener en realidad 4 variables diferentes. Porque este T y este T son el mismo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces ahí esas 4 variables diferentes me van a expresar, entonces, o voy a tener la aceleración dependiendo de 4 variables. Por lo tanto, si quieren, vamos un momentito a la pizarra. Para explicarles cómo calcular esas incertidumbres debido a la repetición de las cosas. Entonces, cuando yo tengo una función que depende de varias variables, ¿verdad? Esa función, no sé, digamos, x al cuadrado, y, bueno, voy a ponerlo así, x al cuadrado, y, z a la 3, t a la menos 2. Entonces, vean que primero las variables cada variable va a tener una incertidumbre propia. Entonces, ¿cómo hago para combinar esas incertidumbres y dar la respuesta a a mi función? ¿Ok? Vamos a decir entonces que la incertidumbre de la función f va a ser igual a la raíz cuadrada de ok, que sería básicamente esto. Sí. Complicado, muy difícil, fácil, ¿cómo lo ven? Compañeros, compañeras. ¿Qué dicen al respecto? ¿Alguien ahí? Normal. Normal. Sí. Sí, profe, siento que de momento no se ve como tan complicado, así como lo está poniendo usted. Ok. Entonces, ese sería básicamente lo que vamos a trabajar. La forma en que digamos, la forma para resumir un poco esto es la incertidumbre de f va a ser igual. Entonces, a la raíz cuadrada de la suma
de todas las, para cada una de las variables de la derivada parcial de la función con respecto a cada variable por la incertidumbre de esa variable al cuadrado. Digamos, todo esto se puede resumir en esta sola expresión. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, vamos de nuevo al libro de Excel. Bueno, aquí lo que yo les estaba diciendo. Ay, disculpen. Ok, me devolví aquí, me fui a Excel y no me llevé ¿cómo no compartí la pantalla? Ok, aquí lo que yo les estaba diciendo a los compañeros, como esta semana no tienen que hacer mucho, ok, yo les aconsejaba hacer lo siguiente. Ustedes con las tablas que tienen pueden, digamos, como la próxima semana la idea es que trabajemos esto de incertidumbres. Entonces yo les decía al otro grupo que aquellos que quieran ir iniciando, ¿verdad? Ir trabajándolo, lo pueden hacer. El consejo que les doy para trabajar estas tablas, que ahí con algunos lo mencioné cuando me hicieron consultas y cosas así, es que para no tener miles de tablas ahí, haciendo un montón de cosas, digamos, y al final que se vuelve un poco más desordenado trabajar todo eso, ¿por qué no continúan acá con las tablas que les dieron y van poniendo, por ejemplo, el promedio, la desviación estándar, el coeficiente, ¿cómo es? La varianza, el coeficiente de variación y le agregan, entonces ahora sí, lo que sería la incertidumbre por repetibilidad, la incertidumbre del instrumento y la incertidumbre total para cada una de las tablitas. ¿No lo ven un poco más acomodado así? Compañeros, compañeras. Sí, profe, creo que es mucho mejor. Sí, así no van a tener una variación de tablas ahí enorme, ¿verdad? Entonces, ahí, y lo que pueden hacer es que acá, digamos, si ustedes le dan clic derecho, digamos, en el caso de necesitar, por ejemplo, ahí que les pidieron que lo hagan con 5 resultados o con 10 o cosas así. Aquí lo que pueden hacer es, en uno de los equipos, vamos a ver, es que no me está respondiendo. No me está respondiendo este Excel. Ok. Bueno, entonces ya ahora sí. O sea, le dan clic derecho y bueno, le dan mover o copiar. Ok. Y ustedes le ponen crear una copia. Así, todo lo que tenga esa página se lo replica en una página nueva. ¿Ya? Compañeros. Compañeras. Entonces, si quieren, si tienen que trabajar, digamos, o si les dicen, trabajen con 5 resultados, entonces simplemente lo que hacen es que de aquí para acá, entonces eliminan estas tablas.
en una de las copias. Y ahí lo van trabajando. ¿Ya? Y así se les vuelve muchísimo más simple. Aquí, por ejemplo, las velocidades, igual el promedio, desviación estándar, coeficiente, la varianza, coeficiente de variación, incertidumbre, 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 etc. Y al final, digamos, en la última clase de las experiencias o la última de las experiencias, lo que les van a pedir que hagan es graficar. Entonces, esa parte de graficación lo vamos a ver al final. Ven aquí que les dan la resolución de los equipos. Compañeros, compañeras. Esta resolución entonces lo van a utilizar para sacar la incertidumbre debido a los instrumentos. ¿Estamos claros hasta acá? ¿O hay dudas? Estamos bien, profe. Una consulta. Ujú. Las incertidumbres prácticamente se las aplicamos a todo lo que hicimos para el trabajo que había que entregar hoy, ¿verdad? Más o menos sería eso. Más o menos, por eso es lo que les van a ir pidiendo. No sé si ya estará habilitado lo de la otra semana, digamos, como para que vean toda la guía de todo lo que tienen que hacer, pero eso es un poco la idea de lo que van a ir sacando. Ok, gracias. Sí, entonces, digamos, si quieren adelantar, como esta semana no tienen que hacer nada del laboratorio, ¿verdad? Para entregar, pueden adelantar un poco y ya se desahogan más la próxima semana para entregar eso. ¿Ok? Entonces, Ok. vamos a ver acá. Voy a hacerles lo siguiente. El siguiente es el ejemplo que vamos a trabajar acá. En la mañana lo que trabajé fue el volumen de un cilindro. Entonces, lo que quiero trabajar con ustedes va a ser lo siguiente. ¿Qué les parece si sacamos la densidad? ¿Verdad? Esta va a ser ficticia, porque yo me estoy inventando los números. Pero, ¿qué les parece si sacamos la densidad de este volumen? Ya, de un prisma, donde esto mide L y esto mide L y esto de acá mide A. Y hacemos ese como ejemplo. Compañeros, compañeras. ¿Les parece ese ejemplo? Para hacerlo rápido. Está bien, profe. Sí, profe. Sí. Me parece. Entonces, ¿qué valores le damos a A? No sabemos de valores, digamos, 90 punto, no, 9.035, 9.047, 9.058, 9.015 y 8.955. Esos son los valores que tenemos en centímetros que lo medimos con un equipo muy preciso. Digamos un vernier. Un pie de rey. Sí. Compañeros, compañeras.
tiene una masa de 935.4, 935.9, 935.1, 935.5, 935.7. ¿Ok? Esos son los valores de masa que tenemos. Esto va a tener una resolución de 0,1 gramos. Esa va a ser la resolución del equipo. Ok, aquí tenemos esto, tenemos su resolución. Entonces, vamos a calcular igual promedio, desviación estándar, incertidumbre, etc. Bueno, aquí. Profe, una consulta. Sí, Ahí estoy viendo que la resolución del largo es diferente a la del ancho. Supongo que uno asume que son instrumentos diferentes. correcto. Ok, listo. Esa era la duda. Ok. Entonces vean ustedes. Yo les dije que con cuántas cifras tenía que dar yo las cosas. Uno. Una cifra significativa. Pero ¿quién tiene que tener una cifra significativa? Incertidumbre. La incertidumbre total. ¿Ok? Esa es la que tiene una cifra significativa. ¿Me siguen? Entonces las que vamos sacando antes de la total, la vamos dejando enteras para los cálculos. Sí, sí, digamos. Igual casi todo lo van a hacer en Excel. Entonces, esta tiene una cifra significativa. Y todo lo que está de ahí para arriba, en la tabla y en todo lado, ustedes lo van a presentar con la misma cantidad de decimales que tiene esa incertidumbre. Sí. Compañeros, compañeras. ¿Me Sí, siguen? profe. Sí. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Igual acá. Acá esto es con una cifra significativa. Entonces para toda la tabla lo dejo en una cifra significativa. La incertidumbre. Y represento entonces todos los demás. Hasta ahí estamos bien. Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ahora bien, ¿cómo se saca la densidad? La densidad es masa entre volumen. ¿Y cuál es el volumen de esa caja? ¿Cuál es el volumen de esa caja? Compañeros, compañeras. ¿De ahí? Área de la base por altura. L al cuadrado por A. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Compañeros, compañeras. La verdad es que yo no. Ahora sí, pero hace mucho que vi eso. Ok, entonces yo lo voy a expresar de esta otra manera. Masa por longitud a la menos 2 por ancho a la menos 1. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de ρ con respecto a m? Compañeros.
¿Cuál es la derivada parcial de Rho con respecto a M? La primera derivada. Ajá, Bueno, entonces ya, sería, ajá, ¿cuál es la derivada de M? 1. Multiplicado por la constante. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿cuál es la derivada de Rho con respecto a L? Menos 2 por L a la menos 3 por M por A. Excelente. Por A la menos 1. Y la tercera, ¿cuál es la derivada parcial de Rho con respecto a A? M por L a la menos 2. No, bueno, el menos al inicio. Bueno, no, no. Es que yo, Menos, ajá, ajá, menos M L a la menos 2 por A a la menos 2. excelente. ¿Todos lo entendieron? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Parte sí. Sí. Ok. Estos valores así se los van a dar. Entonces, ¿cómo saco la densidad? ¿Cuál sería la fórmula de la densidad? Primero, ¿cuál de todas las densidades uso para calcular la densidad? La masa, el promedio. El promedio de la masa. Y el promedio, entonces sería el promedio de la masa por L, la longitud, elevado a la menos 2 por ¿quién? Si quieren, este menos 2 voy a ponerlo entre paréntesis. La altura elevado a la menos 1. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? ¿Cierto? Cierto. Entonces, esa es la densidad en gramos, unidades de gramos por centímetro cúbico. Ahora, ¿cómo voy a representar la ¿Cómo voy a representar la incertidumbre de esa densidad? Esta es una fórmula larguísima. Pero voy a usar esta formulita de acá. Para simplificarme la vida. Para hacerlo más rápido. Entonces va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Entonces va a ser la raíz cuadrada de la derivada. Entonces vean que la derivada va a ser, con respecto a la masa, va a ser L a la menos 2 por la aceleración, por el ancho a la menos 1. ¿Cierto? Sí, profe. Más, ahora viene la derivada. Entonces la derivada va a ser menos 2 por, igual el menos, si quieren lo ponen, si quieren no.
Este va a ser a la -3, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Esto por la incertidumbre de la longitud. Porque es la segunda derivada parcial. Aquí me faltó derivada. Y la que estoy copiando ahorita es esta. ¿La ven? Compañeros. Sí, profe. ¿Y esto qué vamos a hacer? Elevarlo al cuadrado. ¿Me siguen? Sí. Más, ¿quién sería? La tercera. Sería menos esa expresión, pero ahora elevado a la -2. ¿Cierto? Sabe que aquí... Ah, no, sí. Voy bien. Cierro el paréntesis, elevado al cuadrado. Sí. Sabe que aquí me faltó algo. ¿Quién vio lo que me faltó? Lo derivo con respecto a, que sería esta expresión de acá. Y eso sería multiplicado por la incertidumbre de A. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Están perdidos? ¿Cómo vamos con esto? Bien, profe. Solo que da miedo ver esa fórmula de Excel. Da miedo ver esa fórmula de Excel. Sí, sí. Como saberlo hacerla no pasa nada, pero yo haciéndola de fijo, profe, me dan como 3 derrames. Ya, por eso hay que tener mucho cuidado y ser muy, escribirla, ojalá, escribir toda la fórmula, ojalá en papel, y ustedes van quitando cada una de las cosas que van poniendo. ¿Ok? Y ahora sí, esa sería la incertidumbre. Nada más que, ahí está. Entonces la doy con una cifra significativa y ¿qué hago? Redondeo. Redondeo. Redondeo la densidad. ¿Ok? ¿Cómo la ven? De profe, hay que tenerle mucho cuidado a la fórmula nada más. Eso sí, la fórmula lleva muchísimo cuidado. Y repasar un toque esta fórmula otra vez. Y ¿Ok? así. Ujú. Igual, como les digo, estas cosas, estas derivadas, a ustedes se las proporcionan. ¿Ok? Todas estas tres fórmulas que están ahí, a ustedes se las dan. Pero yo prefiero explicarles por si hay algún error en alguna de las fórmulas, que ustedes sepan cómo hacer una derivada parcial y puedan revisar que esas fórmulas estén bien. ¿Ya? Y así no tener problemas al respecto. Profe, ¿usted va a subir este Excel y el pasado al Tec Digital? Bueno, yo es que no los, ¿cómo es que se llama? No siempre los subo, pero ¿cuál pasado?
Es que yo creo que también uso otro Excel, o no sé si es este mismo, no lo recuerdo, creo que es este mismo, para tener esa fórmula ahí y Ah, repasarla. ¿quieren que le suba este Excel? Por lo menos yo sí, profe. Ok. Es Sí, que, profe, podría servir. bueno, yo voy a subirles este. El asunto es que para la clase pasada, me agarré del mismo Excel para hacerles este otro ejemplo. Ya. Entonces me agarré del mismo Excel, pero digamos, si lo ocupan, ahí voy a pasarles ese Excel para que lo tengan ahí como fórmula. Igual acá, yo sé que ya se me pasó el tiempo, pero nada más como para que tengan. Acá, entonces, digamos, vienen un ejercicio o un ejemplo de cómo hacer cómo hacer esto. Digamos, hay uno que se hace por ley de propagación de la incertidumbre. Hay un ejemplo que se hace de las otras maneras y por eso es por lo que les dije de estos videos que los compañeros habían hecho. Hay uno, este es de mediciones directas, que fue lo que nosotros hicimos al principio. Sacamos uno de mediciones indirectas. Este es por la ley de propagación de incertidumbres, ¿verdad? Que es una medición indirecta. Y ahora sí vieron que algunos me habían preguntado por si los promedios y esas cosas son medidas directas o indirectas. Ya vieron por qué les dije que esas sí son directas. Compañeros, compañeras. Después, o se consideran como directas. Este es otro método diferente al de la ley de propagación de la incertidumbre. Aquí se lo explica el compañero Carlos, ¿cómo es que se llama? Carlos Gutiérrez. Y está este otro también que se lo explica Carlos Gutiérrez de una forma estándar combinada relativa para mediciones indirectas. Acá, digamos, lo que se decidió en cátedra fue que explicáramos la ley de propagación de la incertidumbre bien y los otros que lo hiciéramos por video, porque sabíamos que no iba a alcanzar el tiempo. Pero no sé qué les pareció esto. Si hay alguna duda, pregunta o algo. Ahí para que lo aclaren. Mientras tanto. Ok, entonces. Todo claro, Ajá. profe. Todo claro. Ok. Todo bien. Ujú. Entonces, voy a subirles ese documento. Se los voy a subir ahí al Tec Digital. Voy a ver si puedo recopilar también el ejercicio del grupo 17 y se los estaría subiendo al Tec Digital. Ujú. Ahí para que lo tengan. Voy a tratar de recuperar un poco de eso. Y ahí entonces, por ejemplo, a ellos les puse lo que es la función pi, que esa va a ser importante, digamos, y cosas por el estilo. Bueno, entonces voy dejando de grabar.